Saludos hermanos y bendiciones nuevamente a cada uno de ustedes. Es un placer poder compartir nuevamente un poco más acerca de la porción del libro de los Hechos y en esta ocasión nos ocupará el capítulo 4. Hemos estado desarrollando el capítulo 3, hemos aprendido algunos principios, nos ha enseñado mucho el capítulo 3. Una de las cosas que podemos ver es cómo Pedro y Juan pueden trabajar juntos, aún en las diferencias, aún los diferentes caracteres. Sabemos que Pedro tenía un carácter bien impulsivo. Más sin embargo, el propósito de Dios y la obra, pues la llevaron a cabo, sin importar las diferencias. Este es un principio que nos ayuda también a nosotros hoy día, que a pesar de las diferencias que podamos tener, los pensamientos o las ideas que podamos manejar cada uno de nosotros, las actitudes, eso no debe de impedir para que el mensaje pueda darse a conocer y el pueblo pueda seguir creciendo, y que las personas puedan seguir conociendo acerca de quién es Jesús. Entonces es bien importante cómo podemos ver de que un carácter como el de Pedro aprendió a sobrellevar un carácter como el de Juan y Juan y viceversa, ¿verdad? Pero qué bueno que ellos pues trabajaron, cumplieron el propósito de Dios, el mensaje se dio a conocer, las maravillas de Dios se seguían desarrollando y el pueblo seguía maravillándose y las autoridades religiosas eh, pues presentaban mucho problema. Así que hoy nos ocupa el capítulo 4, donde podemos ver a los versículos 1 al 32, ¿verdad? De esta porción. El Sanedrín es ofendido por el nombre de Jesús. O sea, el problema vuelve para ellos. Les mencionaba en la clase anterior, probablemente ellos pensaron, bueno, se acabó, ¿verdad? Cristo ya murió, hasta ahí llegó el problema. Pero según Hechos nos muestra, dice, el problema no ha terminado, el problema se hizo más grande, porque este Jesús se sigue dando a conocer, tiene más seguidores, la gente sigue creyendo, y el Sanedrín pues seguía siendo de una manera, digamos, negativa, ofendido, porque las personas empezaban a creer, ¿verdad? Las personas empezaban a creer el Evangelio y que todo lo que decía era por la autoridad o la potestad de Jesús, a quien ellos habían dado muerte. Capítulo 4 verso 1 en adelante dice, hablando ellos al pueblo, ¿quién? Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Esto es bien importante, ellos se mantienen en el templo, todo está aconteciendo en el templo y entonces ellos están hablando, ellos todavía hablan al pueblo, ellos están enseñando al pueblo, el mensaje se está dando a conocer, Cristo está siendo predicado y mientras ellos hablan, Juan y Pedro, vienen sobre ellos los sacerdotes. Los sacerdotes. Y aquí podemos ver un poquito acerca de esto. Las traducciones, bueno, el texto a nosotros nos dice sacerdotes. Algunos textos antiguos tienen sumos sacerdotes. Más que todo, pues hace referencia a la clase sacerdotal, a las personas encargadas de desarrollar el ministerio dentro del templo, de presentar los sacrificios, de guiar al pueblo, de que todo se llevase a cabo conforme a los principios establecidos en la Torá, los sacerdotes. Pero ahorita vienen sobre ellos, sobre Pedro y Juan, viene también el jefe de la guardia del templo, es decir, este era el encargado, ¿verdad? Este era el oficial que estaba a cargo de los que custodiaban el templo, que eran parte, ¿verdad? Algunos dicen que era un grupo de levitas, ¿verdad? Que se prestaban para ejercer el tema de seguridad dentro del templo. Ahora, este era el jefe de la guardia del templo, pero la guardia estaba encargada de velar por el orden del templo. Y se imagina usted la escena, Pedro y Juan están enseñando en el pórtico de Salomón,
La gran multitud, dice la multitud, hermanos, el pueblo está atónito, el pueblo se ha reunido, la gente ha llegado, la gente está allí, el alboroto se está formando. ¿Qué pudo haber pensado el jefe de la guardia del templo? Si ellos eran los encargados de mantener el orden. Y luego dice, y los saduceos. Los saduceos, hermanos, están molestos. Dice resentidos. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, capítulo 15, 14 y 15, que se relata el juicio de Jesús, dice que Pilato se da cuenta que estos hombres le han entregado por envidia. Cuando usted va a Hechos, capítulo 4 verso 2, dice, en ellos hay resentimiento. Y esa es la pregunta, hermanos, que nos hacemos hoy día. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Cuando usted va a servir, cuando usted va a ayudar, cuando usted va a adorar, cuando usted va a hacer o a darle el servicio a Dios y a la iglesia, ¿qué hay en su corazón? ¿Hay resentimiento? Bueno, dice que estos hombres estaban resentidos. ¿Por qué? Bueno, porque se estaba enseñando al pueblo. Imagínese usted. Estos están resentidos porque Pedro y Juan están enseñando al pueblo. ¿Y qué estaban enseñando? Estaban anunciando que, ¿qué era el tema que enseñaban? Bueno, la resurrección de Jesús de entre los muertos. La enseñanza. Y entonces podemos ver aquí que los enviados de Dios, Pedro y Juan, no se detienen en la enseñanza. Ellos están enseñando, enseñando, enseñando y enseñando. Esto es un principio que nos enseña el libro de Hechos y esta porción. Enseñar, enseñar y enseñar. Como siempre hemos hablado, al que más sabe, más se le demanda. Así que ahora a cada uno de nosotros se nos va a demandar más. Pero cuide su corazón de que no haya resentimiento, de que no haya resentimiento, de que el hermano o la hermana pues tiene más seguidores, ¿verdad? Tiene más simpatía. El grupo de hermanas la prefiere más a ella porque se desenvuelve mejor, porque se le entiende mejor, que cuando el hermano predica, llegan más hermanos, cuando yo predico llegan pocos hermanos, etcétera, etcétera. Que no haya resentimientos en nuestro corazón, simplemente dedíquese a enseñar. Y esto era lo que hacía Pedro y Juan. Y entonces el diablo siempre anda metiendo mano. Por eso Pedro dice, bueno, y Pedro más que nadie sabía, ¿verdad? Dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así se mantuvo eh, eh, la actitud, ¿verdad? La actitud negativa de estos hombres impulsados por el enemigo, buscando a quien devorar, buscando allá, buscando aquí, probando dentro, probando fuera. Cuando no puede con los de afuera, va a poder con los mismos hermanos. Es decir, Satanás va a intentar trabajar de una manera que el ministerio no avance, que Cristo no sea predicado, que la gente no conozca y va a intentar con las personas de allá afuera, pero cuando no puede, bueno, va a buscar con las mismas personas de adentro. Y puede ser el mismo liderazgo, puede ser la misma hermana que trabaja hombro a hombro con usted. Puede ser el mismo hermano con el cual hemos trabajado siempre, pero Satanás va a intentar obstaculizar y sembrar resentimiento en el corazón de cada uno de nosotros para que el mensaje no sea predicado. Así que hermanos, dice que estos hombres estaban resentidos porque estaban enseñando sobre Jesús acerca de la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Ellos no podían hacer juicios en la noche, no podían. Eso iba contra la ley. Cuando usted va al Evangelio de Marcos y lee que Jesús es juzgado en la noche, eso era un juicio injusto. Ellos no lo podían hacer. Incluso ellos no podían decretar la pena de muerte
y luego llevarlo a la muerte inmediatamente. Tenían que darle 24 horas, porque si era necesario rectificar la idea de la pena capital, tenían 24 horas para hacerlo. Con Jesús no fue así. Jesús fue inmediatamente. Ellos no lo podían hacer. Y si se decretaba la pena capital, tampoco lo podían hacer de manera privada. Tenían que hacerlo en el templo y tenían que hacerlo delante de todo el pueblo. Con Jesús fue un juicio injusto. Y entonces dice que como ya era de noche, pues ellos no lo podían hacer. Y entonces esperaron hasta el siguiente día porque ya era tarde. Detengámonos un poquito. Los saduceos están molestos por oír la doctrina de la resurrección, cuestiones de poder, autoridad y control. Esto es lo que estamos viendo. ¿Qué hay aquí? ¿Hay cuestiones de poder? Bueno, probablemente. ¿Hay cuestión de autoridad? Probablemente. ¿Cuestión de control? Probablemente. Eso es lo que se está atentando en el capítulo 4. Está atentando o el poder de este grupo se está poniendo entre la espada y la pared. La autoridad de este grupo se está viendo en una cuerda floja. El control, o sea, ¿quién va a empezar a tener el control aquí? Si los dejamos, estos van a tener el control. O sea, esto es un problema. Y esto fue un problema para ellos y este sigue siendo un problema para la iglesia hoy día. En la iglesia hay personas, hay hermanos que están empoderados de la iglesia, de los ministerios. No, cuidadito, usted no sirve porque aquí las decisiones las tomo yo y el que siempre ha estado aquí soy yo. eh, el control. O sea, no lo puedo dejar participar mucho el hermano porque pues va a empezar a tomar control, va a tener poder, autoridad, va a empezar a ganar seguidores. O sea, ese tipo de pensamientos no es nada más que es impulso del enemigo para destruir el progreso de la predicación y de la enseñanza acerca de Jesús. O sea, no estamos para ver quién va a tener autoridad, poder o el control dentro de la iglesia y dentro de los ministerios. Simplemente recuerde Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y usted y yo no somos más que administradores. Y entonces los saduceos estaban molestos. Los saduceos estaban molestos. Vamos a ver un poquito esto. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, aquí podemos ver un poquito acerca de la vestimenta sacerdotal. Y ahí puede pausar, usted puede ver, puede leer cada una de las cosas que se mencionan, algunas de los objetos que ellos tenían, ¿verdad? Como la corona, como el traje, como las piedras que estaban en los hombros. También puede ver el pectoral. Ese pectoral que usted mira ahí tiene 12 piedras y esas 12 piedras representan a las 12 tribus. Y lo que usted mira aquí tiene que ver también con dos objetos que estaban relacionadas con el mismo pueblo. Y puede ver también todo lo relacionado a la vestimenta del sacerdote, desde la túnica, puede ver también el manto, ¿verdad? El manto. Es bien importante porque en la parte que usted puede ver, por ejemplo, de la vestimenta que se describe allí del sacerdote. Bueno, está el efod, está el cinto del efod, están las piedras, están las piedras de ónice, está la mitra, ¿verdad? O gorro, como le llame, la lámina de oro en la frente, etcétera, etcétera. Lo que yo voy es que en la parte que tiene que ver con la parte del manto del efod, tiene unas campanas. ¿Qué significaba eso de las campanas? Eso significaba que cuando el sacerdote tenía que estar puro, limpio y totalmente santo y consagrado para ejercer el ministerio. Si este hombre no estaba santificado y no estaba puro, este hombre iba a morir, porque el lugar donde él
se presentaba, ahí estaba la presencia de Dios. Y si no había santidad, pureza, consagración, este hombre moría. Pero como nadie más podía entrar, entonces la manera que ellos entendían que este hombre estaba vivo era por su movimiento y las campanas ejercían su ruido. Entonces, mientras ellos escuchaban las campanas, ellos deducían, el hombre está vivo. Si estas campanas no se escuchaban, entonces el hombre estaba muerto. Y usted dirá, y usted puede pausar el video y yo hago esta pregunta. Si nadie podía entrar y este hombre moría ahí adentro, ¿cómo lo sacaban? Si nadie podía entrar. Todo el que entrara, pues iba a morir, porque el único que estaba capacitado, encargado y autorizado para entrar a ese lugar era este hombre. Pero este hombre, debido a que no era santo, no era puro, no estaba consagrado, y ahí estaba la presencia de Dios, este hombre moría. La pregunta es, ¿cómo lo sacaban? Bien, a lo mejor usted se tomó el tiempo, usted analizó, usted pensó, ¿verdad? Echó a volar un poquito la imaginación, pero según la tradición judía, dicen que este hombre tenía una cuerda y esa cuerda estaba, bueno, formaba parte de lo que este hombre cargaba para entrar a ese lugar. Si este hombre, esa campana no se escuchaban, el hombre había muerto. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Lo jalaba con la cuerda y de esa manera lo sacaban. Las campanas se mencionan en la Torá. Lo de la cuerda no está en la Biblia, es la tradición judía. Así que, bueno, es lo que nos presenta la Biblia acerca de esto y la tradición judía, ¿verdad? De esa manera este hombre lo sacaba. Así que bueno, esta era parte, ¿verdad? De la vestimenta. Usted detenidamente lo puede leer, puede consultar los textos de la Torá, ¿verdad? Como Éxodo y algunos otros textos referentes a esto. Esto era la vestimenta sacerdotal. Y aquí tenemos los saduceos. Los saduceos, pues era un grupo muy influyente, ¿verdad? Era un grupo influyente en el judaísmo del segundo templo, ¿verdad? Segundo templo se le llama al templo de Herodes. Aliados con el poder, pero críticos del espíritu. Es decir, estaban sumamente aliados con el poder, ellos querían control, ellos querían autoridad. Y aquí puede ver un poquito acerca de la historia. Los saduceos eran miembros de la clase sacerdotal, principalmente de la familia que ejercía este trabajo, este oficio, ¿verdad? Su nombre probablemente viene de Sadoc, un sacerdote fiel en tiempos del rey David. Usted lo lee en el segundo libro de Samuel y el primer libro de Crónicas. También estos hombres dominaban el Sanedrín. Por aquí va la cosa. Y la vida religiosa sacrificial en Jerusalén. O sea, estos hombres dominaban la corte, por decirlo así, suprema de justicia. Colaboraban con las autoridades romanas para mantener el orden y, ¿qué más dice? Y conservar su posición y privilegio. Es decir, estos hombres se habían aliado con los romanos y de esa manera conservaban el poder, los privilegios, la posición y la protección de los romanos. Y note esto, negaban la tradición oral y solo respetaban el Pentateuco. O sea, para ellos contaba el Pentateuco nada más. Por eso, cuando usted va al Evangelio de Marcos y una de las preguntas que le hacen a Jesús es acerca de la resurrección. Dice, en el día de la resurrección, si esta mujer se casó con tanto y mueren todos, o sea, ¿de quién va a ser mujer? ¿Verdad? Y luego habla Jesús acerca de esto, de la resurrección, porque ellos tenían problemas
con este tema de la resurrección. Y por ejemplo, en la Biblia podemos ver que los saduceos trataron de poner a Jesús a prueba con preguntas que revelaban su incredulidad. Por ejemplo, negar la resurrección, negaban también la existencia de ángeles y espíritus, pusieron a prueba a Jesús con preguntas capciosas, rechazaban también la autoridad y su enseñanza. Es decir, porque para ellos no había tradición oral y escrita, perdón, oral, sino solamente para ellos contaba el Pentateuco. La ley de ellos eran los 5 libros. Algunas de las características era aceptaban solo los 5 libros del Pentateuco, es decir, la Torá. Negaban la resurrección, la vida después de la muerte, los ángeles, espíritus. Eran personas que nacionalistas, personas que se encargaban de darle énfasis a las cosas materiales, no creían en lo sobrenatural, buscaban el poder político, el honor, bueno, y muchas otras cosas más. Eran personas conservadoras de la ley, pero pues tenían los otros problemas, ¿verdad? Como ya nosotros sabemos. Hay algunas de las creencias, bueno, usted detenidamente puede leer un poco más acerca de esto, pero uno de los problemas que ellos tenían eran la resurrección. Y ellos estaban enseñando acerca de la resurrección, Pedro y Juan, y ese era uno de los problemas que ellos tenían. ¿Qué más podemos ver? Bueno, aquí podemos ver, dice que le echaron mano, los pusieron en la cárcel el día siguiente, pero muchos de los que habían oído, verso 4, la palabra creyeron. El número de los varones era como 5,000. Aquí podemos ver lo que se le llama la mazmorra, la casa de Caifás, es decir, eran los lugares donde las personas eran puestas prisioneras, ¿verdad? Y usted puede ver allí cómo los prisioneros estaban en estos lugares, un lugar incómodo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, el verso 3 dice que los prendieron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Probablemente esta sea uno de los lugares, o que usted tenga una idea, el lugar donde ellos pasaron la noche. El Sanedrín se ofende. El número de varones, usted puede ver los 12, los 120, como 3,000 eran añadidos diariamente, verso 47, 4 más de 5,000 varones, 5,14 añadieron a su número, 6,1 el número crecía, 6,7 el número seguía creciendo grandemente, 9,31 la iglesia en Judea y Samaria crecía en número, capítulo 11 grandes números aceptaban el mensaje, obedecían al Señor en Antioquía de Siria. Capítulo 12 24 la palabra seguía creciendo y multiplicándose. Capítulo 13 al 20 los resultados generales de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y el capítulo 21 a miles de judíos habían creído. Pero el Sanedrín seguía siendo ofendido por el nombre de Jesús. Quizás, hermanos, hayan personas que se van a ofender por el nombre de Jesús. Pero bueno. El número de varones llegaban a unos 5,000, según la NBI, de acuerdo con Josefo, habían solamente 6,000 fariseos en Palestina. La población de Jerusalén es difícil determinar con exactitud, pero hay evidencia antigua de parte de Josefo, Tácito y otros que hay estimaciones entre 25,000 a 85,000 habitantes, según el comentario de Kinner sobre Hechos, capítulo 4, verso 4. Es decir, 6,000 fariseos en Palestina y habitantes aproximadamente entre los 25,000 a 85,000, pero el número dice que el número de los varones era como 5,000. No está afirmando que eran 5,000, sino como 5,000. Pueden ser más, pueden ser menos, pero bueno, el número dice de varones. O sea, estamos hablando de, contando mujeres y niños, quizá más de 10,000 personas que habían oído y habían creído la palabra. Ahora, cuando hablamos de esto, de oír y creer, no solamente es que habían oído y habían confirmado o afirmar, o el término que utilizan, decretar que cree, no, habla de un término de obediencia, es decir, así como en Hechos capítulo 2 verso 38.
oyeron el evangelio, el mensaje, creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. Eso es lo que está tratando el contexto de Hechos. Bien, seguimos mencionando más acerca de esto. Ahí puede ver lo que era el Sanedrín. El Sanedrín, bueno, el Sanedrín tenía 71 personas. Usted puede ver en la imagen ahí. eh, la mayoría del Sanedrín, ¿verdad? Eran personas cercanas, ¿verdad? Al sumo sacerdote, pero la mayoría de estas personas estaba constituido por saduceos. Y podemos ver allí, estaban los acusados, 35 miembros a cada lado, y el sumo sacerdote, ¿verdad? 35 más 35, 70 más el sumo sacerdote, 71. Estaban dos secretarios, ¿verdad? Dos secretarios que podemos ver ahí que estos eran escribas, ¿verdad? Y luego pues el desarrollo de lo que se mira allí, el acusado. Y entonces así es como estaba organizada lo que era la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo, ¿verdad? Para que tengamos la idea. Gobernantes probablemente sea el lugar donde lo llevaron, ¿verdad? Donde estaba la corte del Sanedrín. Aquí podemos ver los gobernantes, ancianos y maestros de la ley que conformaban el Sanedrín, ¿verdad? En hebreo es Bedín, que significa corte, ¿verdad? El término griego es Sanedrion. Fue un término genérico por un concilio municipal, ¿verdad? Con el tiempo, pues, se dio la connotación a esto. El propósito, bueno, era juzgar juicios de casos grandes y puntos de la ley de Moisés. O sea, si había casos grandes, bueno, ahí estaba el Sanedrín, y si habían puntos de la ley de Moisés, pues ahí también se trataban. No sabemos cuál es el origen exacto, ¿verdad? De esto, de el Sanedrín. Y bueno, hay una imagen sobre el sepulcro también de este mismo. Los personajes, Anás era el sumo sacerdote, Caifás también sumo sacerdote. Este fue depuesto también en el año 36, según por Josefo, ¿verdad? En Antigüedades, 1895. Un poquito más acerca de esto. Verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Todo esto tenía que ver con el Sanedrín. Verso 6. Y el sumo sacerdote Anás, que en ese tiempo no era él, ¿verdad? Pero tenía voz y voto, ¿verdad? Hacía unos 20 años este hombre había estado en el poder, pero bueno, eh, siempre tenía cierta autoridad y poder por lo que este hombre había ejercido como sumo sacerdote. Quien estaba en turno era Caifás, ¿verdad? Y Juan y Alejandro, que se dice pues que eran familias de ellos y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Qué sucede? Bueno, estaba el sumo sacerdote, en este caso estaba Anás, que era el que había estado anteriormente. Luego Caifás, que estuvo entre los años 16 al año 36 aproximadamente. Caifás se había casado con el hijo de Anás, es decir, este venía siendo yerno, ¿verdad? Yerno de él. Los otros que se mencionan tenían que ser familia de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque estaba el sumo sacerdote, pero también estaba la persona que se estaba preparando para ejercer esta función. Es decir, en este caso, Anás podría estar dando consejo a Caifás y Caifás desarrollaba todo el juicio, y los otros de la familia, Juan, Alejandro y otros, pues ellos estaban allí para ver cómo se desarrollaba y de esa manera irlos entrenando o enseñando acerca de esto. Verso 7. Y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Podemos ver a Pedro otra vez. Bueno, ahí podemos ver un osario de un tal Josefo, hijo de Caifás, del primer siglo, encontrado en Jerusalén. El mismo, puede ser el mismo Caifás, bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero es un osario, ¿verdad? O es parte de lo que nos muestra la arqueología respecto a eso. Entonces Pedro dice lleno del Espíritu Santo, la palabra lleno aquí se traduce como guiado por el Espíritu Santo, empezó a hablar a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Es decir, a las máximas autoridades, hermanos, también se les predica
el Evangelio, las máximas autoridades. A veces nos da un poquito de temor, hermano, un poquito de miedo, pero bueno, el principio que nos enseña Pedro es que no importa quiénes sean, el mensaje se debe de dar a conocer, sin importar las consecuencias que esto puede causar. Juan y Alejandro no es claro quiénes son, pero posiblemente eh, podemos ver allí Alejandro, ¿verdad? El hermano rico de Filón de Alejandría. Ahí está una cita. Jonatán, ¿verdad? En un manuscrito aparece Jonatán en el Besae respondiendo a Juan, lo cual aparece en la mayoría de los manuscritos. Es decir, eh, en lugar de Juan aparece este hombre, Jonatán, ¿verdad? Y Jonatán, pues era hijo de Anás y sumo sacerdote del año 36 al 37, que fue depuesto por el romano Vitelio, ¿verdad? Entonces, estaba allí, o sea, era la familia sacerdotal de ese momento, ¿verdad? Entonces, probablemente este hombre, pues también estuvo eh, formando parte de lo que era el Sanedrín. Así que, bueno, esa es información que nos muestra acerca de Juan y Alejandro, que no tenemos claros quiénes eran, pero pues seguramente estaba relacionado con la familia sacerdotal. La pregunta, ¿con qué poder o autoridad o en nombre de quién hacen esto ustedes? Bueno, eso es lo que nosotros podemos ver ahí, ha sido una de las cosas que siempre se le cuestionaba a Jesús. Luego podemos ver puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. O sea, dice Pedro, esto es lo que se nos está interrogando. La manera de cómo este hombre que era enfermo, pero ha sido beneficiado, y ellos están cuestionando la manera en que este hombre ha sido sanado. Verso 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo otra vez de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, otra vez, en nombre de Jesucristo, a quien otra vez vuelve Pedro a acusarlo directamente de manera eh, tanjante, ¿verdad? Y directo, de manera no tanjante, sino de manera clara, ¿verdad? Dice, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó. Usted mira el sacrificio, la muerte, la resurrección. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, sino solamente en Cristo, ¿verdad? Normalmente se intercambian las palabras salvo, sanado, ¿verdad? Este hombre había sido sanado, se está intercalando la palabra sanado, salvado. A veces en el contexto judío tenían las mismas connotaciones, ¿verdad? Ah, 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es interesante porque dice que estos hombres eran del vulgo, pero aún estos hombres, siendo sin letras, dice que el pueblo se maravillaba y reconocían que habían estado con Jesús. La pregunta es, ¿será que las personas reconocen que nosotros somos seguidores de Jesús? ¿Que nosotros somos cristianos con nuestra forma de hablar? Bueno, es algo que aprendemos de Pedro y Juan. Eh, Aquí podemos ver un poquito más, no pudieron negar la realidad de la obra de Dios. O sea, no se puede negar el poder de Dios, la realidad de lo que Dios hace en nuestro derredor. Cuando la ley del hombre contradice los mandamientos directos del Señor, nosotros no estamos supuestos a obedecer. Cuando podemos obedecer el gobierno y Dios, debemos obedecer a ambos. Cuando no se puede obedecer a ambos, debemos elegir, como dijo a Josué, capítulo 24, a quién queréis servir, a quién queréis obedecer. Y esto es lo que nos manda la escritura. Y aquí podemos ver versículo ah, 15. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio convenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Dicen, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, el problema era que
se estaba divulgando, se estaba enseñando, el pueblo estaba dando cuenta y el mensaje seguía expandiéndose y el Cristo crucificado y resucitado cada día era más conocido dentro de las multitudes. Y se divulga más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, le vamos a amenazar porque esto no puede continuar. O sea, no se puede seguir dando a conocer el nombre de este personaje de Cristo a cada una de las personas. Y llamándolo les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Más Pedro, usted nota ese Pedro, era siempre el valiente, siempre tomaba la iniciativa, siempre estaba allí. Y bueno, Pedro y Juan responden diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, delante de Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, es lo que nos enseña la escritura. Dice, juzguen, dice, delante de Dios, dice, si es justo, si está bien lo que ustedes están haciendo, si es mejor o preferible obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a ustedes, obedecer a ustedes antes que a Dios. Y entonces aprendemos el principio. ¿Cuál es el principio? Que cuando la ley del hombre contradice los mandamientos directos del Señor, usted no está supuesto a obedecerlo. Cuando nos es posible obedecer el gobierno y a Dios, entonces debemos de obedecer algo, que es lo que nos manda también la Escritura. Pero cuando no se puede obedecer ambos, usted tiene que elegir a quién va a obedecer, si a Dios o a las autoridades. Y aquí podemos ver la oración de los creyentes, ¿verdad? En los versículos 24 en adelante. Dice, bueno, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bueno, los suyos eran todos aquellos que iban creyendo, ¿verdad? Todo aquel grupo que iba creyendo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, alzaron unánimes oración y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes y de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, todo lo que sucedió, como lo mencionaba en la clase anterior, fue por la actitud, la acción malvada de ellos, sí, pero también fue el propósito eterno de Dios determinado antes de la fundación del mundo. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es decir, ellos están orando no para que quite la persecución, no para que quite la dificultad, no para que quite el problema, sino para que estos hombres tengan de nuevo para que sigan hablando. Se nota la diferencia de las oraciones de la iglesia primitiva a las oraciones de la iglesia actual, sí se nota. Ellos no están orando para que quiten, para que se mueran, para que se... No, ellos están orando para que para que Dios les dé de nuevo, les dé fuerza, les dé confianza, les ayude para que la palabra siga dándose a conocer y los milagros sigan en el nombre de Jesús. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Nota usted la diferencia? Cómo la iglesia oró y oró para que ellos recibieran de nuevo fortaleza, convicción, seguridad, para que ellos recibiesen valor para que se siguiera hablando acerca de Jesús.
Es muy diferente las oraciones que hoy día se hace cuando la iglesia pasa dificultades, pasa problemas, pasa circunstancias difíciles. La iglesia va a orar para que esas cosas sucedan, para que esas cosas ya no sucedan, ya no se den, para que, bueno, etcétera, etcétera. Pero la iglesia en el primer siglo oraba por Pedro y Juan y dice, dales fuerza, dales ánimo, que la palabra debe de seguir hacia adelante. Bueno, y aquí podemos ver, ¿verdad? Lo que ellos consideraban como la oración, ¿verdad? Parte de la confesión, adoración, súplica y acción de gracia. Y esto viene a denotar como la palabra casa, ¿verdad? Usando los textos bíblicos en nuestras oraciones, como por ejemplo el Padre Nuestro, las oraciones en las epístolas, cuando usted lee las epístolas paulinas, aprovechando el lenguaje de los Salmos, capítulo 4 verso 29 dice, ¿con qué peticiones vamos a Dios frecuentemente? Que Dios arregle una situación, que Dios solucione tal problema o que Dios nos dé de nuevo para continuar hacia adelante. Así que, más que todo, el problema no radica en lo que hay en nuestro alrededor, sino la actitud, sino lo que hay dentro de nosotros. Así que, hermanos, esto es el capítulo 4. Yo sé que hay muchas cosas que probablemente quisiéramos profundizar, pero bueno, sabemos de que necesitamos avanzar en nuestro estudio. A la medida se nos sea posible, ¿verdad? Podemos seguir leyendo, profundizando, preguntando, ¿verdad? Y de esa manera, pues vamos a crecer en el conocimiento. Así que, hermanos, ha sido un placer, ha sido un gusto, ha sido una alegría el poder haber estado con ustedes en este momento, en este tiempo, a través de esta plataforma y poder compartir un poco más acerca de la voluntad de nuestro Dios, de los principios que nos enseña la iglesia primitiva, los primeros cristianos referente a la predicación del evangelio y al engrandecimiento del reino. Así que recuerde siempre necesitamos de nuevo, necesitamos firmeza, seguridad, confianza, necesitamos siempre la guía del Espíritu Santo, necesitamos siempre la mano de Dios para seguir adelante sin importar las circunstancias. ¿Por qué? Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo necesita ser proclamado a todas las personas sin importar las consecuencias que esto nos pueda traer. Termino con esta pregunta y la pregunta es, ¿hasta dónde estaría dispuesto usted a llegar? ¿Qué consecuencias estaría dispuesto a enfrentar por la predicación del Evangelio en el nombre de Cristo nuestro Señor Jesucristo? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y espero haya sido de mucha bendición y edificación para todos. Será hasta la próxima clase. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.